Poco a poco llegan las delegaciones para la Copa del Mundo de gimnasia y con ellas sus principales figuras, como es el caso de Brasil, que cuenta con el medallista olímpico Diego Hipólito. Es uno de los deportistas consagrados en aquel país y una de las máximas figuras que tendrá la Copa en la capital antioqueña. Múltiple medallista en las competencias de ciclo olímpico. Desde los Juegos Suramericanos de Medellín 2010, donde obtuvo 3 medallas de oro, el brasilero Diego Hipólito no pisaba suelo paisa. Es muy importante una taza del mundo, una Copa del Mundo en sudamericano para nosotros es una evolución. Se necesita tener más para que sea cada vez más grande nuestro deporte que la gimnasia. Esta vez llega como un referente de la gimnasia gracias a los títulos mundiales de 2005 en Australia y 2007 en Alemania. No me importa el plata, oro, bronce, ochavo, décimo, no es importante para mí. Lo más importante es salir de acá feliz, acertando mis series la misma de mundial, de piso. Entre sus referentes y amigos un paisa, Jorge Hugo Giraldo. Es un gimnasta muy dedicado, muy ejemplo. Ella de la Colombia para mí es referencia porque es más viejo que los otros y continúa siempre estando en los mejores del mundo y mejores de acá de Colombia también. Para Diego Hipólito esta será la segunda Copa Mundo después de la disputada en Alemania este año. Luego estará compitiendo en su país y cerrará la temporada en Japón.